Última hora, banda. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa cuando la migración se pone más creativa que un chef de la Roma Norte en viernes? ¿Y si les dijera que, mientras ustedes andaban viendo quién ganaba en la casa de los famosos, por ahí se cocinaba un mole de complicidad que ni el mismísimo escorpión dorado se atrevería a probar? Imagínense esto. Albergues que, en lugar de ser un remanso de paz, resultaron ser el hotspot para criminales con más maña que un ilusionista en Las Vegas. Sí, así como lo oyen. Mientras nosotros nos preocupábamos por el precio de la gasolina o por si Cruz Azul calificaba, el gobierno, en un movimiento que nadie vio venir, o al menos nadie quiso ver, le puso candado a una cuarentena de estos niditos de amor. Pero lo peor, mis queridos internautas, no es el número, ni la ilegalidad. Lo que están financiando ustedes con su bendita indiferencia y su cartera es algo que los va a dejar con el ojo cuadrado. ¿Están listos para que se les caiga la peluca? Porque lo que les voy a contar no viene en los libros de historia, sino en los sótanos más oscuros de la conveniencia. Prepárense, porque la verdad, a veces, pica más que chile habanero. Y si creen que esto es solo una historia más de las noticias mañaneras, piénsenlo dos veces. Porque el misterio que se esconde detrás de estos cierres, mis chavos, es el que realmente les va a quitar el sueño. ¿Qué es exactamente lo que están financiando sin saberlo? La respuesta, créanme, está a punto de dejarles un nudo en la garganta. El telón se abre. Albergues de cartón, piedra y sueños rotos. Pues miren, resulta que estos albergues, de los que tanto se hablaba en voz baja en los pasillos de las dependencias, eran un verdadero catálogo de lo inverosímil. No hablamos de casas de campaña improvisadas en la orilla del río Bravo, no señor. Estamos hablando de construcciones que, según los papeles, eran un ejemplo de la filantropía y la buena voluntad, pero que en la vida real operaban bajo la sombra, con reglas más difusas que las de una tanda de barrio. Se nos vendió la idea de que eran santuarios para quienes huían de la adversidad, un oasis en el desierto de la burocracia migratoria. ¡Qué ingenuos fuimos! Imagínense un lugar donde la fachada es de pan de dulce, pero por dentro se esconde una olla de grillos. La ironía, mis queridos, es que mientras algunos se desgarraban las vestiduras clamando por los derechos humanos, otros, con una sonrisa de oreja a oreja, usaban esta noble causa como biombo para sus trapacerías. Y es que en este país, donde la picardía es un deporte nacional, no era de extrañar que hasta la caridad tuviera su lado B, su versión pirata. La narrativa oficial, por supuesto, nos pintaba un cuadro idílico. Voluntarios desinteresados, platos de comida caliente y camas limpias para el cansado viajero. Pero la realidad, como siempre, tenía más capas que una cebolla de Tehuacán. Estos albergues, que en teoría eran un faro de esperanza, se habían convertido en un hervidero de transacciones oscuras. Un hub donde lo humanitario se mezclaba peligrosamente con lo ilegal. Y el gobierno, en su infinita sabiduría o en su infinita ceguera, dependiendo de a quién le preguntes, tardó un poco más de lo necesario en darse cuenta de que el chocolate no era tan puro como parecía. ¿O acaso sí se dieron cuenta, pero les convenía hacerse de la vista gorda? Esa es una pregunta que de momento se queda flotando en el aire, como el olor a tamales en día de Candelaria. Lo cierto es que cuando finalmente el telón se descorrió, lo que vimos no fue una obra de teatro, sino un circo de 3 pistas donde los malabaristas eran los menos hábiles. Y nosotros, el público, aplaudiendo sin saber lo que realmente estaba pasando tras bambalinas. La sorpresa, mis valientes, es que la trama se pone aún más enredada, desenmascarando al ladrón, el sabor del dinero ajeno. Ahora la pregunta del millón, la que no deja dormir a nadie, o al menos a los que aún les importa. ¿Cómo es que estos albergues supuestamente ilegales lograron operar bajo las narices de todo el mundo? Ah, mis amigos, aquí es donde la cosa se pone picante. Porque no hablamos de una tiendita de la esquina que abre sin permiso municipal. Estamos hablando de una red, de un entramado que requería más planificación que una boda de 15 años en Palacio Nacional. Y en México, ya saben, para que algo así funcione a la perfección, se necesitan 2 ingredientes principales: mucho ingenio y, por supuesto, un puñado de billetes verdes que aceiten la maquinaria. Pensemos un momento en el nivel de organización. ¿Creen que estos albergues surgieron de la nada, como hongos después de la lluvia? Para nada.
Detrás de cada cierre, detrás de cada muro de tabique sin aplanar, había una mente maestra, o varias, operando con una eficiencia que ya quisieran muchas empresas transnacionales. Y lo peor del caso, lo que nos debería poner los pelos de punta, es que estos ingenieros del caos no solo se beneficiaban de la necesidad ajena, sino que se daban el lujo de jugar al gato y al ratón con las autoridades. ¿Será que las autoridades estaban demasiado ocupadas en otros asuntos más importantes, como ver el rating de sus conferencias matutinas, o es que la complicidad llegaba a niveles insospechados? Uno no puede evitar pensar que, en este juego de ajedrez, algunas piezas se movían con una soltura que solo el dinero puede comprar. Aquí es donde la historia toma un giro que ni el mejor guionista de telenovelas podría inventar. Porque no solo estamos hablando de migrantes buscando un techo, estamos hablando de que, en la sombra de estos refugios, se gestaban actividades que harían palidecer al mismísimo Al Capone. Imaginen un lugar donde se mezclan la desesperación de quien busca una nueva vida con la frialdad de quien busca lucrar con esa misma desesperación. El olor a dinero fácil, a la extorsión velada, a la trata de personas camuflada bajo el manto de la ayuda humanitaria, ese es el aroma que emanaba de estos lugares. Y mientras tanto, nosotros, absortos en nuestras redes sociales, sin darnos cuenta de que con cada scroll, con cada like, estábamos siendo parte de un sistema que beneficiaba a los más vivales. La ironía de todo esto, mis chavos, es que la solución, o al menos el inicio de ella, llegó de la manera más inesperada. El clímax de la indignación. ¿Quién paga el pato? Y así llegamos al meollo del asunto, al nudo gordiano que nos revuelve el estómago. Después de tanto enredo, de tanta simulación y de tanta opacidad, el gobierno finalmente decidió apretar tuercas. ¡Sorpresa! 40 albergues clausurados. Una cifra que, en el papel, suena impactante, pero que en la realidad es apenas la punta del iceberg. Porque el cierre de estos lugares, más allá del golpe mediático y de la foto para el periódico, deja una pregunta flotando en el ambiente. ¿Quién se hace responsable de todo el mugrero que se acumuló bajo sus techos? No nos engañemos, mis queridos. Cerrar un albergue no es como apagar la luz de la recámara. Aquí hay vidas de por medio, historias de migrantes que de un día para otro se quedaron sin el refugio, por muy turbio que fuera que tenían. Y lo que es peor, la clausura de estos sitios no borra de un plumazo las redes criminales que operaban desde su interior. Al contrario, es como darle un manotazo a un panal de avispas. Se dispersan, pero no desaparecen. Y es aquí donde la problemática implícita de la que les hablaba al principio cobra sentido. Porque sí, el gobierno actuó. ¡Bravo! Pero la pregunta es, ¿actuó a tiempo? ¿Actuó con la profundidad necesaria? ¿O simplemente movió el ajedrez para que pareciera que estaba haciendo algo, mientras el problema de fondo sigue ahí, latente, esperando el momento de resurgir con más fuerza? La verdad, amigos, es que el cierre de estos albergues es solo el capítulo inicial de una novela de terror que se sigue escribiendo. Y los personajes, los verdaderos villanos y los héroes inadvertidos aún no han revelado su papel completo. Lo que sí es un hecho, y esto es lo que nos debe quitar el sueño, es que el dinero, ese billete que pasa de mano en mano, ese que se escurre entre los dedos de la legalidad, sigue financiando una maquinaria de complicidad que, a estas alturas, ya no sabe de fronteras ni de escrúpulos. Y aquí viene la estocada final, la que nos hace preguntarnos, ¿y nosotros qué? ¿Qué papel jugamos en todo este circo de la migración y la criminalidad? ¿Somos simples espectadores o somos, sin saberlo, cómplices silenciosos de una problemática que nos afecta a todos, aunque creamos que no es nuestro asunto? La próxima vez que vean una noticia de estas, no se queden solo con el titular. Escarben un poco más, pregunten, indaguen. Porque lo que no se dice, lo que se oculta bajo el velo de la última hora, es a menudo lo más importante. Y si creen que este tema no les concierne, piensen en la cantidad de albergues clandestinos que aún operan, en la cantidad de redes que siguen tejiendo sus telarañas, y en cómo todo esto, de una forma u otra, acaba regresando a su mesa. Reflexión final.
el espejo y la cruda realidad. Ahora, después de este recorrido por los laberintos de la migración y la picardía mexicana, llegamos al punto donde el espejo nos devuelve una imagen que quizás no queremos ver. El cierre de estos 40 albergues es, sin duda, una noticia, un titular que genera clics, que llena espacios en los noticieros y que, por un momento, nos hace sentir que se está haciendo algo. Pero la verdad, mis queridos compadres, es que este acto es más una curita en una herida abierta que una solución definitiva. Es como cuando el doctor te da una aspirina para el dolor de cabeza, pero no te dice qué lo está causando. El síntoma se alivia, sí, pero la enfermedad sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse con más fuerza. Lo que realmente debería preocuparnos no es la cantidad de albergues clausurados, sino la facilidad con la que operaron durante tanto tiempo. ¿Qué tan profundas son las raíces de esta complicidad? ¿Qué tan ciegos o convenencieros fuimos como sociedad para permitir que estas redes se tejieran ante nuestros ojos? Porque no nos hagamos los disimulados. En este país, para que algo así funcione a gran escala, se necesita una cadena de favores, de miradas a otro lado, de silencios cómplices que van desde el nivel más bajo hasta las esferas más altas. La situación es clara. La migración es un fenómeno complejo, con muchas aristas. Pero lo que no podemos permitir es que, bajo el manto de la ayuda humanitaria, se escondan negocios turbios que lucran con la desesperación de la gente. Y aquí es donde entra la parte más incómoda de esta conversación. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Nos quedamos de brazos cruzados esperando que el gobierno, con su infinita sabiduría, resuelva el problema de una vez por todas? ¿O asumimos nuestra parte de responsabilidad exigiendo transparencia, cuestionando lo que nos cuentan y, sobre todo, no permitiendo que la indiferencia sea el caldo de cultivo para que estas situaciones se repitan? Porque, al final del día, el problema de los albergues ilegales y la criminalidad asociada no es un asunto que solo le competa al gobierno o a los migrantes. Es un problema de todos. Es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestras prioridades y de la forma en que decidimos abordar o ignorar las problemáticas que nos rodean. Y la cruda realidad es que, mientras sigamos volteando la cara, mientras sigamos creyendo que estas cosas solo le pasan a otros, estaremos contribuyendo, queramos o no, a que el ciclo se repita. La pregunta que les dejo en el aire y que espero que les genere un poco de comezón en el cerebro es: ¿estamos dispuestos a cambiar la narrativa o seguiremos siendo los mismos espectadores pasivos de esta tragicomedia? Porque sí, el gobierno actuó. ¡Bravo! Pero la pregunta es, ¿actuó a tiempo? ¿Actuó con la profundidad necesaria? ¿O simplemente movió el ajedrez para que pareciera que estaba haciendo algo mientras el problema de fondo sigue ahí, latente, esperando el momento de resurgir con más fuerza? La verdad, amigos, es que el cierre de estos albergues es solo el capítulo inicial de una novela de terror que se sigue escribiendo. Y los personajes, los verdaderos villanos y los héroes inadvertidos aún no han revelado su papel completo. Lo que sí es un hecho, y esto es lo que nos debe quitar el sueño, es que el dinero, ese billete que pasa de mano en mano, ese que se escurre entre los dedos de la legalidad, sigue financiando una maquinaria de complicidad que, a estas alturas, ya no sabe de fronteras ni de escrúpulos. Aquí, entre nos, el sarcasmo se acaba cuando te das cuenta de que la ineficiencia oficial es, a veces, un negocio redondo. Cerrar 40 albergues no es un logro. Es una confesión tardía de que estaban ahí. Y la onda es que los que perdieron no fueron los vivos que se estaban enriqueciendo, sino los migrantes que ahora están a la deriva en la calle, con el panorama más oscuro que la conciencia de un político en campaña. Es el colmo, mis chavos, que después de la foto del operativo, nadie se pregunte: ¿y dónde se fueron los 40 grupos de malandros que operaban ahí? ¿Acaso se rindieron y se hicieron monjes budistas? ¡Claro que no! Simplemente se mudaron, con todo y su negocito, a la colonia de al lado, o peor aún, a un hotel de 5 estrellas con fachada de ONG. El verdadero drama no está en el titular que dice que ganamos la batalla, sino en la letra chiquita que nadie lee.
¿Quién le está dando ahora el pitazo a estos grupos para que se muden justo antes de que llegue la chota? Porque seamos honestos, en México, a menos que tengas el don de la ubicuidad o una bola de cristal, un operativo de esta magnitud no es una sorpresa. Y esa, bandita, esa es la pregunta que de verdad nos debe preocupar. Porque si el crimen organizado sabe más de nuestros movimientos que la misma autoridad, entonces, ¿quién es el que realmente lleva la batuta en este país? ¿Quién está, con una sonrisa disimulada, moviendo los hilos y decidiendo dónde será la próxima sucursal del albergue ilegal? Esa complicidad no se clausura con un candado. Se desarma con una voluntad que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia. Y el hecho de que no sepamos exactamente dónde se reubicaron nos deja con la tensión de que el problema no se fue, solo se puso más discreto. La pregunta que duele: ¿el cierre de estos albergues es una victoria contra el crimen o simplemente una forma de centralizar el problema para que la siguiente jugada del tumbadero sea más rentable y menos visible?